nosotros tenemos hoy unas lecturas en Lucas 12, 13 y 14. Lucas 12, 13 y 14. Está la advertencia respecto a la levadura de los fariseos. Entonces aquí pues está hablando no de todo el pueblo, no de todo Israel, no de toda la gente común que como todos nosotros podemos tener una percepción de las cosas con una buena motivación, con un espíritu digamos no malintencionado, con una buena intención. Está hablando tampoco de todos los fariseos, está hablando de los que tienen más poder, los que manejan más el control de todas las cosas y están dando unas doctrinas, unas teologías, unas tradiciones para manejar a las personas y para beneficiarse, para exprimir a las personas. Luego tenemos una serie de parábolas, el rico insensato, la segunda venida, cuando están desapercibidos y él viene como ladrón en la noche. Esto lo habíamos visto en la vez pasada, que parece ser que va a haber dos momentos cuando el Señor va a intervenir en este mundo, en los eventos de este mundo. Un momento va a ser por ahí, un poquito después de tener cierto avance la gran tribulación y tal vez antes de que llegue como a su intensidad, a su proceso de total desarrollo, y entonces va a esconder a unas personas. Esto se puede parecer un poquito a lo que muestran algunas películas, que los creyentes se van desapareciendo y la gente no se da cuenta qué pasó con ellos, qué se hicieron. Parece que solo los más allegados se aperciben, se entienden que el Señor los llevó, fuera por una huida o fuera de una forma milagrosa, a un lugar de protección. Pero con lo que han enseñado, las personas pensarán que fue que se fueron con el Señor a los cielos. El Señor dice que van a ser guardados en un desierto, en un lugar que Él tiene reservado, y ya pues en la historia hemos visto que esto ha pasado. Vimos que el pueblo de Israel salió de Egipto y fue protegido en el desierto. Vemos que en el año 70, un poquito antes, cuando se cercaron a Jerusalén, la sitiaron, todos estos ejércitos, antes de que eso ocurriera, Yeshua les había advertido: cuando vean esa cosa abominable que va a llegar y que va a desolar a la ciudad, que va a acabar con ella, cuando vean que eso va a ocurrir, antes de que eso ocurra, movilícense, el que esté afuera no entre y el que esté adentro salga rápido y no regrese. Y ellos tuvieron, parece ser, según algunas tradiciones, no sé, tal vez leyendas, algunas historias no aceptadas como historias en el rigor del término y en el rigor científico de la palabra, que ellos tuvieron una advertencia, un aviso, que tenían que salir de Jerusalén, incluso algunos sacerdotes del templo. Sabemos que el movimiento de Yeshua no estaba vinculado o bajo la dirección del Sanedrín de Jerusalén, ni bajo la dirección de los sacerdotes, ni de los administradores judíos, ni de los administradores romanos. Era un movimiento dentro del pueblo que cumplía las reglas que se exigían legalmente para constituir un movimiento de estos, y que dentro de esas condiciones operaba de una manera independiente, que respetaba a las autoridades, y que si las autoridades consideraban que eran dignos de cárcel, que eran dignos de azotes o de lo que las autoridades creyeran, ellos simplemente aceptaban esas disposiciones de las autoridades. Ellos no les hacían guerra y terrorismo y huelgas ni nada por el estilo. Ellos se encerraban en las casas a orar, a interceder, y el Señor hacía lo que Él dispusiera. Y todos iban entendiendo lo que el Señor iba llevando a cabo. A unos los iban matando, a otros los liberaban, otros salían con milagros y manifestaciones de los ángeles, otros, después de haberlos azotado y encarcelado, allá regresaban otra vez a hablarles y a dar el mensaje con mayor intensidad, con mayor entrega, con mayor dedicación.
Entonces parece que sí va a haber un momento así, pero lo que se ha creído es que ese es el momento ya de irse con Yeshua y que van a estar en el cielo un tiempo. La escritura no nos da a entender de esa manera, sino que dice que el dragón persigue a la mujer, el Señor la lleva a un lugar en el desierto y manda un río tras ella, parece que es un ejército, una fuerza armada que trate de alcanzarla, destruirla. Eso fue lo que hizo Faraón, ¿no? Vino con todo su ejército, con toda su caballería, con lo mejor de los carros, a acabarla. Eso es representado en Apocalipsis con un río que vomita el dragón detrás de la mujer para destruirla, y el Señor hace que la tierra se abra y se trague el río. En el caso de la redención, la salvación en Egipto, en el Sinaí, cruzando el Yansuf, lo que hubo fue no que la tierra se abrió y se tragó el ejército, sino que se abrió fue el mar y se tragó el ejército. O sea, un mar, un océano, se tragó un río, en otras palabras. Aquí la tierra se va a tragar el río. Y dice que va a haber descendencia de ella que quedó. Yeshua dice, uno es tomado, otro es dejado, uno es tomado, otro es dejado. Entonces el resto de la descendencia queda y se viene con gran ira a acabar con el resto de la descendencia de ella. Entonces ese resto de esa descendencia va a pasar los horrores de la tribulación junto con toda la humanidad, y pues ya sabemos que el Señor dice que de ese evento el resultado va a ser miles y miles de millones purificados, lavados, emblanquecidos en la sangre del Cordero y vestidos con ropas relucientes, y va a haber un momento cuando Yeshua venga, parece ser, que toda esta congregación que va a ser levantada, los transformados y todos estos que van a ser resucitados, como que van a estar presentados delante del Eterno en el trono mismo de los cielos, rodeándolo y adorándolo y alabándole y agradeciéndole, como Yeshua cuando resucitó. Yeshua cuando resucitó lo fueron a tocar, apenas lo vieron la primera vez y dijo, no me toque, que no he subido a mi Padre, no he subido a mi Dios. Y más adelante se lo volvieron a encontrar y ya lo pudieron tocar, ya lo pudieron adorar, se pudieron acercar a él. Entonces sí parece ser que va a haber un tiempo en el cielo, pero más bien es después de la gran tribulación y después del día de la manifestación de Yeshua visible. Y pues ahí también la iglesia que estaba, la Keilah que estaba protegida en el desierto, hace parte de los transformados al momento de la manifestación de Yeshua. Y dice que luego vienen todos estos ejércitos de los ángeles, caballos blancos, y están todos estos ejércitos humanos en la tierra, listos a destruir a Jerusalén, todos confabulados contra Jerusalén, a desaparecer definitivamente a Israel de sobre la faz de la tierra. Y cuando ven venir estos seres sobrenaturales y ocurrir todos estos fenómenos tan maravillosos, se enfrentan contra estos poderes porque consideran pues que es una invasión del espacio de los extraterrestres, que los van a atacar y que ellos se van a defender, y pues de alguna manera sí es eso. No, claro que no es de la forma como ellos lo piensan, y entonces ahí es donde Yeshua hace toda esta destrucción de toda esta perversión. Entonces tenemos aquí el mayordomo y sus siervos, las causas de las divisiones entre los hombres llamados al arrepentimiento y a no juzgar. En el capítulo 13 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y Yeshua les dijo, piensan que estos galileos, porque padecieron esas cosas, eran más pecadores que todos los galileos. La parte la leímos esta mañana con el hermano Juan Pablo. Luego la higuera estéril, y tenemos todo lo del capítulo 14. Yeshua hace milagros de curación en sábado. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Sabemos que la palabra aborrecer no significa lo mismo que para nosotros. Para nosotros aborrecer es como tener fastidio, repugnancia, tener un sentimiento de odio, de desprecio. No, esa palabra aborrecer acá significa prioridades.
Entonces es como si alguno no viene a mí y no pone prioridad en mí, sino que pone la prioridad en su padre, en su madre, en su hijo, en su hija, etcétera, pues no es digno de mí. Debe venir a mí, pero yo debo ser la prioridad, no sus otros intereses, no sus otras preocupaciones, ni aún su propia vida, ni aún nuestra propia vida debe ser la prioridad. Si no es así, no puede ser mi discípulo. Entonces nosotros no podemos ser verdaderamente seguidores de Yeshua. En el capítulo 14, versículo 26. No podemos ser verdaderamente discípulos de Yeshua si decimos que lo seguimos a él, pero tenemos otras prioridades. La prioridad tiene que ser él, el Padre, su Rúa, su palabra, sus enseñanzas, y esa prioridad no es una prioridad afectiva, es una prioridad de obediencia, es una prioridad práctica. Primero le obedezco a Yeshua antes que cualquier cosa. Y obedezco a los otros, a mis autoridades, o le doy, digamos, honra, exaltación a las personas que me rodean, pero en función de este llamamiento, en función de esta salvación, en función de la obediencia a esta santidad. Y el que no lleva su madero y viene detrás de mí no puede ser mi discípulo. Y luego, pues, el que iba a construir la torre y no calculó los gastos, y al final quedó avergonzado porque la torre quedó ahí a medias, y eso es una instrucción también para cuando queremos hacer la tevilá, cuando queremos hacer el bautismo. Yo tengo que calcular qué capacidad tengo de poner la prioridad en obedecer a Yeshua, en obedecer la Torá, y si voy a tener completa fe en que el Señor me va a suplir todo lo que me falta, todo lo que yo no soy capaz de llegar a cumplir, y me decido y me comprometo y me voy a esforzar al máximo hasta donde yo pueda, y sigo de ahí siempre desde antes y de ahí en adelante más, confiando en que es el poder del Señor el que me sostendrá. Bueno, aquí en Juan 6 dice, versículo 45, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Eloa. Entonces, esa profecía sabemos que se cumple en Yeshua. En Yeshua todos somos enseñados por Eloa. No es otro el que nos está enseñando. Y es su mismo Rúa, su mismo espíritu, en un momento dado a través de Yeshua, en otro momento el espíritu mismo, y en cada uno de nosotros. Serán así que todo aquel que oye al Padre, este oír también es obedecer. Todo el que le obedece al Padre aprende de él y viene a mí. Entonces eso fue lo que leímos esta mañana. El pueblo de Israel le dijo a Moshe que no hable más el Señor con nosotros, que lo habíamos visto en el capítulo 24, creo que versículo 10, que no hable más el Eterno con nosotros, sino que tú escuchas las palabras y nos traes las instrucciones, en este caso el Señor había dado los misbot y ahora estaba dando los mispatim. Entonces el Señor te los explica y tú nos los haces saber a nosotros, esos mispat, esos mispatim. Y nosotros haremos y aprenderemos. Naase benishma. Naase benishma. Benishma, benichema, benishma. Y ese naase es haremos, los cumpliremos, vamos a obedecer y aprenderemos. Y aquí Yeshua nos está diciendo lo mismo. Le está diciendo a su pueblo, ustedes hicieron este compromiso, ustedes hicieron esta promesa. Haremos y aprenderemos, obedeceremos y aprenderemos. Entonces aquí les está diciendo, así que todo aquel que oye al Padre, oír al Padre es obedecer al Padre, hacer lo que el Padre dice, todo aquel que le obedece al Padre aprende de él. Entonces Yeshua le está diciendo, ustedes hicieron ese compromiso, ahora es el momento, siempre lo debieron haber cumplido, pero ahora es el momento de que con mayor razón lo cumplan, obedezcan al Padre, y una vez vayan obedeciendo, van a estar aprendiendo, van a estar entendiendo. Obedeceremos y entenderemos, obedeceremos y aprenderemos. Y de esa manera podemos venir a Yeshua. Dice, si ustedes obedecen al Padre
y por obedecer aprenden de Él, y Él es el que los está enseñando, van a venir a mí. Entonces, esto se refiere pues que el mismo espíritu que está enseñando a Yeshua y al que Yeshua está obedeciendo, es el mismo espíritu que nos está enseñando a nosotros, al que nosotros también estamos obedeciendo, y de esa manera nos vamos a hacer uno con Yeshua. Yeshua mismo lo dice, que por más que Él nos hable, por más que Él nos explique, por más que haga milagros, por más que pasen muchas cosas, si no llega a ocurrir este milagro en nosotros, de esa llenura del Espíritu del Padre, al cual obedecemos, y que a medida que lo vamos obedeciendo, nos va dando entendimiento, si eso no ocurre, no hay otra manera de que sea abierto nuestro entendimiento espiritual y que podamos llegar a ser uno con Yeshua. Él puede hacer milagros y maravillas, sanar de enfermedades, abrir puertas laborales, elevar niveles académicos, tener mucha gracia social y muchas bendiciones económicas y lo que quiera, y ver, brotar y brotar las maravillas y las bendiciones y cosas sobrenaturales y sobrenaturales en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Y si no es en ese espíritu, no lo vamos a captar, no lo vamos a percibir y no vamos a poder venir a ser uno con Yeshua. Entonces, aquí está una verificación, una ratificación, una repetición que hace Yeshua de lo que el pueblo dijo allá en Sinaí. Obedeceremos y aprenderemos, obedeceremos y entenderemos, porque los mandamientos de Eloa no son para entenderlos primero y después hacerlos. Nosotros debemos tener la confianza que Él lo dijo, y si Él lo dijo, que Él es la suprema sabiduría, es porque es bendición, es porque es para bien, es porque es para vida eterna, es porque es lo que nos va a llevar a que se alcance el propósito de nuestra existencia, el propósito por el cual fuimos creados, y que no son nuestros propios razonamientos o deducciones o lógicas o entendimientos los que nos deben guiar para decir si hacemos o no hacemos ciertas cosas que el Señor ha instruido, que el Señor ha enseñado, y cuándo sí las hacemos y cuándo no. Como decíamos esta mañana, que a veces cuando estamos en dificultades, entonces para nosotros eso es una justificación de que no, entonces no se puede hacer, no se pueden cumplir los mandamientos porque estábamos en una dificultad, bajo presión, y que solamente los vamos a obedecer pues cuando haya facilidad de obedecerlos. Entonces tomamos la palabra de Dios como algo a practicarlo circunstancial, de acuerdo con las situaciones. Si la situación me facilita, pues lo hago, pero si la situación no me facilita, pues no lo hago. Y el Señor entiende, el Señor sabe. Nosotros decimos muchas cosas así, sacamos muchas justificaciones, porque nosotros estamos acostumbrados a que todo lo queremos dirigir, todo lo queremos manejar, queremos tener control de todo desde una racionalidad. Entonces yo primero quiero saber, si a mí me dicen, mire, hay que ir a la puerta, yo quiero saber por qué hay que ir a la puerta y a quién tengo que ir a atender a la puerta y a qué se debe. Que en este momento me den esa instrucción y quién da esa instrucción. Entonces yo quiero tener como toda la racionalidad del asunto, todo el control de mi mente, de mi conocimiento sobre las cosas para luego tomar una decisión. Entonces digo, si voy o no voy. Entonces con el Señor queremos hacer lo mismo. El Señor nos dice cuando alguien robe una oveja y la mata o la venda, entonces al dueño de la oveja hay que darle 4. Y entonces yo lo primero que voy a hacer, si soy un juez y yo digo, no, pero ¿por qué 4? Eso no está como exagerado. No estaría bien con reponerle otra oveja simplemente. Pues ¿acaso el otro lo que perdió no fue una? ¿Por qué siendo que perdió una le voy a dar 4? Y entonces nosotros todo lo queremos acondicionar a la capacidad de nuestra razón y hacerlo así. Entonces Dios da una instrucción, da una indicación, nos dice hagan esto y yo evalúo de acuerdo con mi alcance racional, de acuerdo con las circunstancias, y después digo sí lo voy a hacer así o no, en tal condición, en tal circunstancia se puede, pero en tales otras circunstancias no lo voy a hacer así porque no se puede. Y eso pues es decirle al Señor que yo no confío en el poder de Él para ayudar, para
proteger, para fortalecer en un momento cuando las circunstancias no me favorecen. Que entonces yo tengo que tener el control de las situaciones racionalmente. Entonces esta mañana decíamos con la oración de mi rodilla que ay, me duele desde que tenía 2 años y me la tronché y me ha seguido más mal, y los médicos y los remedios, y pongo esto como una prioridad. No quiere decir que no se pueda orar por esas cosas. Claro que sí. Hay que orar por las enfermedades, pedirle al Señor por las dolencias que tenemos, hay que pedirle por las problemáticas familiares, hay que pedirle por las situaciones laborales, por las situaciones profesionales, por los negocios, por todo eso. Lo que no podemos es mantener esos elementos en prioridad, mantener esos elementos en el enfoque de nuestra vida, en el interés de nuestra vida, en lo primordial, en lo esencial de nuestra vida. Y como decíamos, ¿qué es lo esencial de nuestra vida? Yeshua mismo nos dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y al final pierde su alma? ¿Qué debe ser lo esencial para nosotros, para nuestra vida? ¿Qué debe ser lo prioritario, lo importante? Para nosotros lo prioritario, lo importante, debe ser lo que es prioritario para Dios. ¿Y qué es lo prioritario para Dios? Lo prioritario para Dios es que yo le obedezca, entienda o no entienda el mandamiento, haya facilidades o no haya facilidades para cumplirlo. El pueblo de Israel, por ejemplo, muchos han sido inmolados por obedecer al Eterno, por declarar su nombre, por honrarlo. El pueblo cristiano igualmente, de la misma forma, de la misma manera, han sido perseguidos, quemados, torturados, encarcelados, degollados, desollejados, fritos vivos, de todo. De todo, de todo. Entonces, en estos asuntos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil también dice cosas así como esas. No, es que si la vida está en peligro, primero es la vida. Y ya en ese caso, la obediencia del mandamiento se cambia, o la obediencia del mandamiento se perdona, violar el mandamiento. Pero eso es un razonamiento humano. En ninguna parte el Señor dice que si me va a costar la vida, entonces en ese caso no estoy obligado a obedecerle a Él. Antes, al contrario, si me va a costar la vida, más obligado estoy a obedecerle, según Dios. Pero según nosotros los seres humanos, si me va a costar la vida, no estoy obligado a obedecerle. Y ahí nos decía Yeshua en este pedacito que habíamos leído ahora en Lucas, que él tiene que ser una prioridad por encima aún de nuestra vida. El que no aborrece a su padre, a su hermano o aún su propia vida, no es mi discípulo, no me sirve como discípulo, no es el testimonio que yo quiero. Yo quiero personas que en toda circunstancia para ellos lo primero sea la obediencia, la sujeción, y eso demuestra una confianza en que el que dio esa palabra también tiene el poder para solucionar el problema. ¿Y cómo lo solucionará? Yo no sé, pero el poder lo tiene. Y yo tengo que caminar con esa confianza. Que me destrozaron, que me despedazaron. Ah, bueno, ¿y eso quiere decir que todo se acabó? No, eso quiere decir que la solución que el Señor va a traer va a ser mucho más gloriosa, va a ser mucho más grande, mucho más brillante, mucho más maravillosa, y el Señor va a ser más reconocido, el Señor va a ser más engrandecido. Y de parte mía, cuando Él me restablezca, pues imagínese cómo irá a hacer eso. Y de todos los seguidores, de todos los creyentes. Entonces, ese es como el punto que queríamos como resaltar con esta parachá de este día y con estas lecturas de este día, y que todo esto nos sirva como elementos de preparación para Pesa. Entonces, para Daniel eso no fue válido. Para Daniel eso no fue válido. Ah, no, es que como estoy en el palacio y soy esclavo del rey, y el rey en este momento es dueño mío, es dueño de mí, y yo no tengo voluntad propia y yo no puedo hacer nada de acuerdo, porque un esclavo no tiene derechos, un esclavo no tiene por qué pedir hacer sus deseos o seguir a sus dioses o
o conformar sus comportamientos a sus costumbres, a sus tradiciones, entonces no, pues el Señor entiende y el Señor me perdona, porque yo estoy bajo esclavitud y no soy dueño de mí, no soy dueño de mis circunstancias y de mis situaciones, y por lo tanto no tengo que obedecer la Torá. Por lo tanto, no tengo que obedecerle a Dios porque no soy libre. Los que le pueden obedecer a Dios son los que son libres. Yo, como soy esclavo, no puedo obedecer, porque un esclavo no tiene libertad, no tiene libre albedrío y no puede disponer su voluntad a lo que quiera llevar a cabo. Entonces, esa no fue la mentalidad de Daniel, ese no fue el razonamiento de Daniel, sino que Daniel dijo: aquí, sea la condición que tengamos, estemos bajo la circunstancia que estemos, no vamos a comer impuro. Y vamos a mirar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor a ver cómo nos abre por allá esa pequeña indijita para cumplir su mandamiento, para cumplir su voluntad, y cómo podemos comer cosas que no sean impuras. Verduras, legumbres, evitemos carnes, evitemos los vinos del rey, todo lo que haya que pueda estar impurificado, y clamémosle al Señor y oremos al Señor. Y el Señor trajo la respuesta, y el Señor se agradó de ver que estas personas, en una circunstancia que no era favorable, y como la mentalidad y los razonamientos de muchos que dicen: no, es que si yo estoy esclavo, entonces yo no tengo independencia, no tengo libertad y no puedo ejercer mi propia voluntad como yo quisiera. Entonces, pues si mi jefe me dice que tengo que trabajar el sábado, pues tengo que trabajar el sábado, porque es que yo soy un esclavo, yo no soy libre y no tengo independencia. Si en la universidad, en el colegio, me dicen que tengo que ir a hacer tareas, trabajos el sábado, bueno, lo tengo que hacer porque es que yo, no, y si allá me dan almuerzos, me dan comidas, y eso tiene carnes de cerdo o de lo que sea, me las tengo que comer porque yo estoy bajo autoridad. Yo no puedo desobedecerle a las autoridades, y mucho menos si son autoridades bajo las cuales estoy esclavizado, bajo las cuales estoy negado, soy negado, o me es negada, he negado el ejercicio de la libertad y la voluntad, que no puedo aplicar mi voluntad a lo que yo sé o me gustaría o quisiera aplicarla con respecto a lo que Dios manda. Daniel no pensó así, Daniel no pensó así, y esa es la manera como Dios quiere que nosotros pensemos. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros pensemos. ¿Qué nos dicen a nosotros los hombres? Las autoridades, los sabios, los estudiosos, nos dicen: no, si usted ve que su vida está en peligro, no la exponga, cuídela, porque primero está la vida. Pero Yeshua me dice: primero estoy yo. Si para usted primero está la vida, usted no es mi discípulo, usted no es hijo de Dios. Eso me dice Yeshua. ¿Y él es mi maestro? ¿O entonces quién es mi maestro? Él me está diciendo la verdad. Y entonces, ¿yo a quién obedezco? ¿A todos estos maestros que me rodean y a lo que a mí me gusta, que me gusta más eso que me dicen todos esos maestros, o a mi maestro Yeshua? Así no me guste mucho lo que él me diga, pero si yo estoy en el Espíritu, me gusta es lo que él me dice. Eso es lo que a mí me gusta, no lo que digan todos estos otros que se dejan guiar es por sus lógicas, por sus razonamientos humanos. Y vemos ese ejemplo tan maravilloso en Daniel, y cómo el Señor le da la respuesta, cómo el Señor le da la victoria, cómo el Señor le muestra y le dice, este jefe de las comidas, este jefe de toda esta provisión de los alimentos: increíble, increíble, cómo están más lúcidos, cómo están más lozanos, cómo están más fuertes, cómo es, y cómo es que saben 10 veces más que lo que saben los otros, que es esa agilidad mental que tienen, física, que es ese espíritu tan especial que hay en ellos. Pues el Espíritu de Dios, porque fueron obedientes. Y eso es otro texto que el Señor nos dice: el Espíritu de Dios, el cual Él da a los que le obedecen. El cual Él da a los que le obedecen. Eso está en Hechos, busquen la cita, por favor. El Espíritu de Dios, el cual Él da a los que le obedecen. Entonces, ¿qué fue lo que hubo en ellos? Ay, es que los frijoles que comieron ellos estaban más llenos de vitaminas que los frijoles que le dieron al rey, o que los frijoles que le dieron a los otros que acompañaban al rey.
le pusieron una dosis especial, lo llevaron allá al laboratorio, y estos sí son frijoles fortificados, esta sí es harina fortificada, con vitamina D, C, K, H, P, Q, todas las vitaminas y todos los minerales, reforzada. No, antes a lo mejor escogieron por allá de la comida más ordinarita, más corrientica, pero que fueran verduras, legumbres, granos, frutas, agua. Y el Espíritu del Señor fue el que hizo ese efecto tan maravilloso en ellos. ¿Acaso es que los granos, las legumbres, son las que dan inteligencia y sabiduría espiritual? Que esos hombres tenían 10 veces más inteligencia y más sabiduría que todos esos otros sabios de esa nación, y que todos esos otros brujos y toda esa gente no tenían ni lo mínimo de toda la cantidad, de toda la grandeza que el Espíritu hacía en ellos. Y constantemente Daniel estuvo en este tipo de pruebas, y sus amigos. Entonces después la otra prueba es que les van a quitar la vida. Los van a echar al horno porque no adoran los ídolos, o lo van a echar al foso de los leones porque ora 3 veces al día, abriendo las ventanas, que todo el mundo lo ve, que abrió las ventanas y saben que es que está orando. Y entonces él dice, bueno, yo respeto al rey, yo respeto este reino, respeto estas autoridades, donde estoy acá, estoy en medio del mundo, pero no soy del mundo. Yo soy de otro reino, yo soy de otro maestro, yo soy de otro rey, a pesar de que así sea un esclavo acá. De todas maneras, yo en medio de esta esclavitud tengo que honrar a mi Señor y obedecer a mi Señor primero, y Él se encargará de lo demás. Él no empezó a pensar, ay, no, es que si obedezco, si sigo orando, me van a matar y la vida está primero. Entonces sí, yo voy a seguir orando, pero me voy a meter debajo de la cama. Y a otras horas y en otros momentos que nadie sepa que estoy orando y que nadie más me vuelva a ver, que sí oro. Él no hizo eso. Él dijo, no, pues este es el mandamiento del Señor, esto es lo que al Señor le agrada, esta es mi costumbre que el Señor me dio, que el Señor me instruyó, yo la voy a seguir cumpliendo, yo la voy a seguir obedeciendo. Y pues si estas autoridades que están acá, el Señor les da el poder y les da el permiso de que hagan algo conmigo o contra mí, pues bueno, estoy en manos del Señor, y yo sé que Él es tan poderoso y tan sabio para darle solución a esto, como también su palabra es verdad. Entonces yo cumplo su palabra y Él mirará cómo resolverá lo demás. Yo no voy a hacer sino orar, pedir, clamar. Entonces ahí es donde estamos, que tenemos que poner la prioridad, el interés en eso que necesitamos para la vida eterna. Y para la vida eterna no necesitamos tener sana la rodilla. Para la vida eterna no necesitamos tener sana la gastritis. Para la vida eterna no necesitamos tener eliminada desde ahora la migraña. Para la vida eterna no necesitamos tener solucionados una cantidad de problemas de familia, con personas que no se avienen a nosotros, con personas que nos miran mal, que no nos aceptan, que nos rechazan, que se burlan. No necesitamos que eso esté solucionado. Para entrar a la vida eterna necesitamos estar llenos del Espíritu de Elohim. Y para Dios esa es la prioridad. Para Dios esa es la prioridad. Que nosotros estemos trabajando, estemos laborando, estemos produciendo los frutos que de verdad me van a dar el paso, me van a dar la entrada según el agrado para Dios, la honra para Dios, haciéndolo todo en el Espíritu, el milagro. Eso es lo que va a hacer en mí el milagro de llevarme al otro lado, de llevarme a la vida eterna. Y esa es la prioridad para Dios, y Él quiere que esa sea mi prioridad también. Lo demás son añadiduras. Hasta la comida es una añadidura. Hasta el vestido es una añadidura. Es por demás. Que yo sí debo trabajar, que me debo esforzar, que debo ser diligente y seleccionar qué me conviene comer para honrar al Señor, lo que Él me dé, e invertirlo en cosas que
son agradables y que Él ve que yo quiero que no haya una destrucción para mi cuerpo, para mi vida física, por causa de comer lo que no debo comer, etcétera. Todo eso Él lo tiene en cuenta, pero para mí la prioridad sí es la prioridad de Él, o esa prioridad es solamente de Él, y de mi parte es como intelectual, como racional, pero en la práctica, en el interior espiritual mío, no es así, no es así. Vemos que para Daniel, la prioridad de él en su vida era la prioridad que Dios tenía para él. Y él estaba en perfecta armonía con esa prioridad. La prioridad de Dios para mí es esta, y esa es mi prioridad también. Y él lo hacía así, por más esclavo que fuera. Entonces, no es cierto, no es cierto, no es cierto que primero está la vida. Primero está la vida, no. Primero está Dios. Primero está Yeshua. Primero está su espíritu. Primero está la obediencia a Dios. Primero está la adoración y la alabanza. Esa es la adoración y la alabanza a Dios, la obediencia. Esa es la ofrenda de grato olor. Ese es el sacrificio vivo, agradable y santo. Si hemos leído, alguien que me pueda ayudar, me hace el favor, con el texto que dice de la roca, el que edificó la casa en la roca y el que edificó la casa en la arena. Esta mañana por ahí lo leí, pero ya no me acuerdo dónde es que está, no anoté. Y entonces ya las otras cosas, pues yo sí debo tener cuidado por las otras cosas, debo tener responsabilidad. Tampoco es que las otras asuntos, mi padre, mis hijos, mis amigos, lo voy a tratar todo con una irresponsabilidad y con un desprecio. No, no se trata de eso. Pero no son ellos la prioridad, ni soy yo la prioridad, ni es mi vida la prioridad. La prioridad es la que Dios me dice que debe ser la prioridad, y es la misma que Yeshua me dice, y es la misma que el Espíritu me dice, y ya lo otro, según las circunstancias, de todas maneras, siempre todo queda en manos del Señor. Yo hago mi parte de seguirlo a Él en lo que Él me dice que es la prioridad. Tengo en cuenta las otras responsabilidades, si se me limitan por darle el espacio que le tengo que dar a la prioridad, pero me esfuerzo por hacerlo lo mejor posible, y no degrado, no pongo en otro lugar lo que es la prioridad, siempre la mantengo en su grado como Yeshua me lo ha establecido. ¿Sí, mi hermano? En la cita de Mateo 7:24. Ah, bueno, aquí mismo estaba. Ay, hombre. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, ¿cuál es la roca? Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La roca es Yeshua en algunas circunstancias, en algunas referencias. Pero aquí, en lo que está diciendo Yeshua, directamente, él está diciéndole roca a otra cosa. Él no está diciendo que la roca es él. Y aquí nos embolatan. Porque nos dice, ay, yo tengo mi casa fundada en la roca y la roca es Yeshua, y como yo creo en Yeshua, de aquí nadie me tumba. Eso no es lo que está diciendo Yeshua. Por favor, relean y saquen la conclusión. ¿Qué es lo que Yeshua en este texto está llamando roca? Bueno, ya les dijeron. Entonces, ¿alguien nos puede explicar? Ya les soplé. ¿Alguien nos puede explicar, por favor? La amadita que lo dijo. No, las que oyeron. Las que oyeron. Ahora es que habría que tomar el contexto de lo que Yeshua venía hablando. Cuente. Entonces voy a leer desde el versículo 15. ¿Sí, ¿Mucho? Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Entonces, ahí nos está hablando de la obediencia. Y entonces,
de que no debe. Bueno, ¿alguien más? ¿Cómo, More? Bien. Bien. ¿Alguien más? Hermana Edith. Bueno, acá dice cualquiera pues que me oye estas palabras, ese vendría a ser el fundamento de la casa, las palabras, porque igual el fundamento de la arena son las palabras. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea que cuando no ponemos por obra la palabra, y edificamos sobre nuestra propia prudencia, sobre nuestras propias palabras, nuestros pensamientos, nuestra sabiduría, estamos edificando sobre la arena. Pero pues yo diría que aquí el fundamento de la casa, pues sí es la obediencia, pero la obediencia ¿a qué? La obediencia a su palabra, a los mishpatim, de los que hablamos hoy, de todo lo que usted explicó esta mañana, la motivación, la intención, motivación, intención, bueno, y lo demás. Bien, o sea, ¿por qué, para qué, cómo hacemos las cosas, con qué motivación las hacemos? Bueno. Ok. Mi hermana Clarita Cajamarca. Gracias, More. En el versículo 21 de Mateo 7 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo lo enlazo con lo que dijo Luis Eduardo y con lo que acaba de decir la hermana Edith, que el que oye estas palabras, que hablaba Yeshua, hablaba Torah, él era la Torah oral, y las hace. Y lo que el More dijo esta mañana, lo que alcancé a escuchar antes de retirarme, ¿sí? Que oiremos y obedeceremos, ¿sí? O sea, el pueblo estaba dispuesto a escuchar y a obedecer sin entrar en análisis. Solamente el Señor dio una orden, listo, así no la entienda, la voy a cumplir. Y dentro de los Mishpatim, pues hay muchas, no sé explicarlo bien, pero hay muchas normas o cosas que no se entienden por qué se hicieron. Por ejemplo, lo de la vaca roja. Sí, creo que eso tiene como que un nombre, Jucá, me parece. Es que no manejo a veces la terminología, More. Pero bueno, ese era mi aporte. Toda. Bueno, toda rabá. Sí, ahí mismo, entonces Yeshua está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. El que le dice Señor, Señor, está reconociendo a la roca, sabe que Él es la roca, sabe que Él es donde está fundamentado todo el proceso de salvación, sí lo sabe, pero el hecho de reconocer que Él es la roca, el hecho de reconocer que su obra me perdona y me justifica, que su intercesión, que Él es el Cohen Agadol y me acerca a Dios, ese hecho de reconocer es solamente ser un seguidor de palabra, por profesión, por declarar, por profesar. Entonces Yeshua dice que no es por profesar, por declarar, por aceptarlo de palabra, sino que es escucharlo a Él, escuchar su palabra y hacerla. Y cuando yo la estoy haciendo, cuando yo la estoy cumpliendo, Yeshua dice, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Entonces, edificar en Yeshua o edificar en la roca es obedecerle, no es simplemente hacer la declaración de fe. Y entonces ya estoy parado sobre la roca y ahí nadie me va a tumbar. Porque entonces Yeshua dice, cuidado, porque si usted no me está obedeciendo, si usted no está cumpliendo mi voluntad, la voluntad del Padre, la tempestad se lo va a llevar. Por más que usted sea muy profesante y lo declare y lo profese y lo proclame y lo diga y lo hable, y por más que usted anuncie el evangelio y haga milagros y lo que quiera, si usted no es practicante de esa palabra, usted no está parado en la roca, usted está parado en la arena, y la tormenta se lo va a llevar, la tormenta lo va a arrastrar, lo va a destruir. Cualquiera que oye estas palabras, entonces hay muchas personas oyendo, y sí, él es el Salvador, Él es el Cohen Agadol, y creo en Él, y yo ya he hecho mi profesión de fe por Él, pero no le obedezco, ese hombre es un insensato, y está
edificando en arena. Entonces ahí no hay roca. ¿Qué es lo que hace falta para que haya roca? Obediencia, para poder estar parado en esa roca. Y entonces va a venir la lluvia, los vientos, los ríos, y soplan y van a dar con mucha fuerza contra esa casa y va a caer, y su ruina va a ser grande, grande ruina, grandísima ruina. Entonces nosotros tenemos un texto que les recomiendo por favor que lo leamos en Matitiau 5, 6 y 7. Y esto va con la parachá de esta mañana. Oísteis que fue dicho tal y tal cosa, pero yo les digo esta y esta y esta otra. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, allá en esos mispatín, allá en esos misbot, en esos mandamientos, al pueblo se le prometió tierra, al pueblo se le prometió cosechas, al pueblo se le prometió ganados. Y aquí Yeshua está prometiendo otra cosa. Está prometiendo el reino de los cielos. Entonces, allá se hizo un pacto que el pueblo lo quebrantó, que el pueblo lo violó y ese pacto quedó roto. Ese pacto quedó invalidado. El mismo pueblo con su desobediencia lo anuló. Por eso Moshe rompe las tablas, las despedaza. El pacto quedó anulado, anulado. Y era un pacto solamente, este no es el pacto de Abraham, este no es el pacto de Noé, este no es el pacto de Adán, este no es ninguno de esos pactos. Este es el pacto con Israel, que es otro pacto diferente a los anteriores. Y ese pacto con Israel, Israel lo rompió, Israel lo violó. Por lo tanto, no hay obligación de Dios a cumplir nada con Israel, porque el pacto quedó violado. Entonces, quedó incumplido, quedó roto. Entonces, el Señor dice, bueno, pues ya que pasó así, dejémoslo así, hagamos otras tablas, vuélvanlas a colocar ahí como un testimonio de que este asunto sí ocurrió, y porque esas tablas van a ser la guía, la carta magna del gobierno universal, del reino de Dios. Entonces que queden ahí como un testimonio, y pues yo voy a hacer todo lo que yo pueda por Israel, solamente porque lo quiero, porque lo amo, pero no porque ellos me respetan, no porque ellos me obedecen, no porque ellos me reconocen como su autoridad, no porque ellos no hayan violado mi pacto, sino por honor de mi nombre, por engrandecer mi nombre, por mostrar mi misericordia, mi gracia, mi bondad, mi generosidad, mi paciencia, mi perdón, para que sea evidente a los ojos de ellos mismos y a los ojos del mundo, para que ellos sean mi testimonio. Pero el pacto con Israel quedó anulado, quedó roto completamente. Y Dios no tendría ninguna obligación de hacer nada con Israel, y de cumplirle nada, y de bendecirlo en nada, porque pues todas las promesas que le hizo estaban basadas en si obedecen, si hacen esto, si hacen aquello, si hacen lo otro, pero no era posible. Los seres humanos no somos capaces de cumplir la solicitud de obediencia y de sumisión de Dios. Y eso, para eso pasó así, para el Señor mostrarnos que humanamente no podemos, que tiene que ser con su espíritu. Si no es con su espíritu, no hay nada. Y tiene que haber obediencia, pero en el espíritu. Entonces, aquí vemos cómo Yeshua dice, miró a la multitud, había mucha gente, muchísima gente, dice multitud, alrededor de él, tal vez 2,000, 3,000, no sabemos cuántos. Sabemos que el día de Shavuot se bautizaron 3,000, fuera de todos los otros miles que había allí, que se burlaban y que no se bautizaron, y son solamente los varones, son 3,000 familias, sin contar las esposas, los hijos, las hijas, los nietos, bueno. Y entonces dice que había una multitud, apenas Yeshua está recién empezando su ministerio público, y entonces dice, subió al monte, esto es como el monte de Sinaí, y se sentó. ¿Quién estaba sentado en el monte Sinaí? Era Dios. Aquí está Yeshua haciendo lo mismo.
manifestando la gloria de Dios. Y entonces se acercaron a él sus discípulos, allá en el monte Sinaí también. El Señor dijo, acérquese Moche, Aarón, Abiú, Nadab, Eleazar, y Moche solamente queda aquí conmigo, y Aarón y sus hijos un poquito más allá, y Josué, en fin, y el pueblo más allá. Aquí estamos en la misma situación. Está Yeshua, y los que están más cerquita a él son sus discípulos, pues en esto entendemos que son los primeros 12, que después fueron sus representantes, y abriendo la Torá, les enseñaba. Cuando la boca de Yeshua se abre, lo que se abre es la Torá. Y entonces abre el entendimiento a la Torá, abre el espíritu, la comprensión, la explicación de la Torá, y empieza a dar unas normas para el nuevo pacto. Para el nuevo pacto tuvo que haber habido un nuevo pacto con mejores promesas, porque el antiguo pacto fue roto y por lo tanto no había obligación de cumplir. Una de las partes no cumplió lo que le correspondía y entonces la otra parte no estaba obligada. Y entonces aquí empieza Yeshua. Dichosos los obedientes en el espíritu, los sumisos, los humildes, guiados por el espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. Allá a Israel se le dijo, si cumples todas estas leyes, te voy a dar tierras, te voy a dar aguas, te voy a dar ganados, te voy a dar cosechas, tus enemigos alrededor van a ser tus mejores amigos, te van a respetar. Y aquí el Señor dice, vas a heredar el reino de los cielos. Entonces el apóstol Pablo, el Chalías Shaul, dice, hubo necesidad de un nuevo pacto porque este administraba mejores promesas. El anterior era una sombra del pacto que administra bendiciones espirituales. El anterior pacto era físico y era una provisión de bendiciones materiales. Entonces empiezan a enseñarnos a nosotros. Ay, el que no obedece aquí lo de la viuda, o el que no obedece lo del diezmo, el que no, maldición, y se perdió y no va al cielo. Ay, ese no es el pacto que tenemos en este momento. Ese no es el pacto que tenemos en este momento. El pacto que tenemos en este momento es este otro. Y es un pacto que se cumple de manera que el Señor pone en nosotros un anticipo, como cuando uno hace un negocio y en ese negocio que hace, uno da o le dan un adelanto según el negocio. Y Él dice, les voy a dar las arras de mi espíritu para que administren esas bendiciones espirituales que van a venir para todo este nuevo Israel. Es un nuevo Israel, es el Israel de Dios, y pues en los planes de Dios, su amor por encima de todos los seres del mundo es para su pueblo Israel. Y entonces este pacto es primero para Israel y después para los no Israel, pero para todos. En el pacto de Israel antiguo, que era pacto sobre promesas físicas, materiales, era solo Israel y un que otro gentil que identificara la maravilla que el Señor estaba haciendo ahí y que quisiera participar con ellos de ese pacto. Pero este otro pacto es para, sí, nos damos cuenta, y continúa Yeshua, bendecidos, dichosos los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. ¿Y qué consolación? ¿Acaso el antiguo pacto era así? Ay, qué bueno que ustedes sufran, que a ustedes los persigan, que sus enemigos los destruyan y los vuelvan nada, porque el Señor va a darles consolación eterna y va a darles bendición espiritual. No, ese no era el antiguo pacto, ese no era. Y aquí tenemos este nuevo pacto. Entonces, por favor, mis hermanos, mis hermanas, comparando con los Mishpatim, lo que mencionó la hermana Clarita ahorita de la vaca roja, eso pertenece a otro grupo de mandamientos que son los que ella mencionó, los hukim. Entonces después va a venir otro en otra paracha va a venir otro paquete, como dicen ahora, paquetes, otro paquete de mandamientos
y esos ya se van a llamar Hukim. Entonces tienen cierta característica un poquito diferente a los Mispah que vimos hoy, que son juicios entre las relaciones de las personas en el pueblo, y para que los jueces tengan unos principios de cuál es la voluntad del Eterno para cómo dirimir los inconvenientes entre los hermanos. Entonces, por favor, todo esto nos tiene que estar sirviendo como preparación para Pesaj, como preparación para la Tevilá, y como una recomendación de cuál debe ser nuestra prioridad y cuál debe ser el asunto por el cual nos debemos estar esforzando más, y cuál debe ser el tema principal de nuestra oración, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento. Que ese tema principal no es mi salud, ese tema principal no es algún malentendido familiar, ese tema principal no es el asunto laboral, académico, de negocios. Sí son cosas que tengo que ponerles atención, sí son cosas que bajo mi responsabilidad las tengo que manejar y tengo que dar cuenta de ellas, pero todo eso tiene que estar supeditado a lo prioritario, y lo prioritario es esta obediencia de Eloa. Bueno, yo hoy quería haber hablado más bien en otro sentido de la obediencia al mandamiento del Shabbat, y ponerles unos ejemplos de unas experiencias, de unas situaciones que yo viví. Ya en varias ocasiones lo he mencionado en diferentes pedacitos, en distintas enseñanzas que hemos tenido en la congregación, pero en este momento hace falta que hagamos un poquito más de énfasis en eso, y esa es una de las cosas por las que yo también debo estar orando. Como para mí debe ser prioritario obedecer a Dios, por encima hasta de mi propia vida, y por encima hasta de las autoridades, de mi padre, de mi madre, de mis seres más queridos, de mis responsabilidades, que no significa que las voy a dejar, sino que las voy a poner en seguidita de Dios, pero a Dios primero, y la obediencia a Dios primero. Entonces esa es otra cosa por la que yo tengo que orar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos arrodillado a decirle: Señor, regálame el tiempo para el Shabbat, que por cuestiones de mi trabajo, de mi jefe, si yo tengo un jefe, por cuestiones de unas responsabilidades, sean las que se traten, del estudio, de lo que sea, yo no puedo, porque estas instituciones, este mundo, así como Daniel, vivo aquí, pero debo obedecer las normas de otro reino, y las de este medio donde estoy son contrarias a las de ese reino, a las de ese maestro, a las de ese Dios. ¿Cuánto es lo que nosotros nos hemos arrodillado a clamarle al Señor que nos regale el tiempo, que nos dé gracia delante de las personas que corresponda, para que nos faciliten? Rab Shaul dice: oremos por todos los hombres que están en eminencia, mi supervisor, mi jefe, mi patrón, mi profesor, el decano de la universidad, el gerente, el presidente, el alcalde, para que ustedes puedan de una manera tranquila, en shalom, honrar a Dios. Y una forma de honrar a Dios es obedecer el mandamiento de Shabbat. Y muchas veces no se puede, porque todas estas autoridades lo desconocen. Y esa también es otra forma de dar testimonio a cuál Dios servimos. Y esa es otra forma también de predicar el evangelio, la buena nueva del reino. Es que yo tengo un rey que gobierna todo, a quien le sirvo, a quien alabo. Una de sus instrucciones es que un día a la semana se lo debo dedicar a él. Pues dedíquele el domingo. No, es que el domingo es el día que sacaron los plagiarios, el día que sacaron los que quieren ocultar a ese ser todopoderoso y sus normas, y quieren poner las suyas propias. Yo tengo que hacerlo en Shabbat, porque lo quiero honrar a él, le quiero servir a él. Entonces, por favor, nos queda de tareita leer con entendimiento, de rodillas, pidiéndole al Señor que su Ruach Kodesh nos ilumine, nos dé comprensión, pidiéndole que nos dé esa obediencia. Obedeceremos y luego entenderemos, que nos ayude a obedecer. Si no lo entendí, si no lo comprendí, entonces voy a obedecer. ¿Cómo así que le tengo que perdonar a mi enemigo? Yo no entiendo eso.
¿Qué es eso? ¿Eso de qué se trata? Que entonces sobre mí puede pasar todo el que se le ocurra y me puede mirar como le parezca, y entonces yo soy ahí como un montón de tierra que la pisan, la aran, le hacen lo que quieran y yo me dejo. Bueno, entonces sin empezar a argumentar y a cuestionar, obedecer y después vamos a entender. Obedecer y después vamos a entender. Como lo acaba de decir Yeshua, obedecen a mi Padre y a medida que lo van practicando, entienden y vienen a mí. Entonces, y como habíamos prometido allá en Sinaí. Entonces, vamos a leer y va a haber cosas que no voy a entender, y entonces que el Señor nos ayude a que todo eso que no entiendo, yo haga una listica de cosas que tengo que corregir, de cosas que tengo que mejorar, de cosas que no estoy obedeciendo correctamente, verdaderamente, y me tengo que proponer a obedecerlas. De pronto, de momento, no las voy a obedecer todas. Estas son una cantidad de mispatín grandísima, así como la que teníamos esta mañana ya en la Parashá, pero entonces yo sí puedo empezar con 1 o 2 punticos que de pronto me parezcan más fundamentales, más esenciales, más necesarios. Entonces yo digo, no, es que a mí me cuesta mucho, digamos, tolerar que me miren mal, que no me tengan en cuenta, que me hagan un desprecio. Eso para mí es terrible, eso es destructivo, eso me derrumba. Bueno, entonces voy a trabajar ese puntico. Entonces, y poco a poco, yo tengo ahí otra lista, tal vez 200 punticos, pero yo no puedo hacer todos los 200 de una vez. Entonces, Señor, por favor, ayúdame con este puntico específicamente, y entonces que me dé el Señor como instrucciones de qué manera, por qué yo reacciono así, por qué me siento así, y de qué manera qué hago para que eso no vuelva a ocurrir en mí, que me traiga su rúa, que me traiga su espíritu, y esto lo tengo que arreglar. Y tiene que ser el espíritu, tiene que ser un milagro para que esto se arregle. Esto no es solamente mi entendimiento, mi voluntad, sí la tengo que poner, pero eso no da la solución plenamente, y en el espíritu eso tiene que ser un milagro. Señor, por favor, el milagro. Y estas son de las principales cosas que tenemos que orar, por esa llenura de ese espíritu, por esa prioridad que tiene que ser para nosotros, esa obediencia en el espíritu, no una obediencia, como decíamos esta mañana, así como los soldados oprimidos, y yo no quiero y a mí no me gusta y yo soy ahí todo forzado y viendo a ver cómo lo hago y angustiado y alegando y contradiciendo para poderlo hacer. No, que sea en el espíritu y que el espíritu me llene de ese gusto, de ese agrado, de ese deleite de hacerlo, pase lo que pase. Y ese otro aspecto es que el Señor me dé la fuerza, pero también me dé las circunstancias, los recursos, las situaciones, me dé gracia ante las personas que me rodean para poder poner en práctica sus mandamientos, para poner en práctica su voluntad, sus instrucciones, de tal manera que yo pueda tener tiempo para orar, así sea forzado, así sea muy difícil, así sea muy complejo, que tenga tiempito para estudiar siquiera un poco esta palabra, que me llene de su espíritu, para que ese espíritu en todo momento me esté recordando alguna cosita que leí, alguna cosita que me explicaron, y me esté ayudando a aplicarlo, a vivirlo en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, con distintas personas, en distintas situaciones. Para nosotros debe ser una prioridad esa oración de ahora en adelante, clamar por ese espíritu, por esa llenura de ese espíritu, clamar por esa obediencia en el espíritu, en gozo y alegría, así nos estén matando, en agradecimiento, en alabanza, en adoración, pase lo que pase. Eso es aumentarnos la fe, eso hace parte de que el Señor fortalezca la fe en nosotros, y esas circunstancias, esas situaciones, esas facilidades, hasta donde el Señor lo disponga, para poderle servir en Shalom y ampliamente, como Yeshua dice, pues no quisiéramos tomarnos ese tazón amargo, pero que no se haga como nosotros queremos, sino como Él disponga. Y pues probablemente en el otro estudio consideremos la parte que queríamos tratar hoy, como muchas personas que he conocido en esa situación, en esa experiencia que se ha vivido, fueron echadas de los trabajos por pedir un permiso para el Shabbat, fueron echadas de las universidades por pedir un permiso para el Shabbat, y pasaron muchas cosas,
y cómo a esas personas el Señor les proveyó otro estudio, les proveyó otra forma de trabajo, les proveyó otras cosas y el Señor los sostuvo y fueron victoriosos, y como en otros casos, porque pues es como el Señor lo defina, como el Señor lo determine, en otros casos las personas fueron hasta, ¿cómo se dice? Ascendidas, fueron ascendidas en los cargos por haber pedido el permiso para el Shabbat y esto, y en otros casos costó mucho ese permiso para el Shabbat, porque a las personas les pidieron reponer el tiempo entre semana, entre domingos, entre días festivos, pero esas personas lo hicieron con gusto, con agrado, y si era en el estudio, les ponían otros trabajos distintos a los que les ponían a otras personas, más difíciles, más extensos, más complejos, y pues eso fue un esfuerzo muy grande, pero fue una bendición también muy grande, porque eso permitió que esas personas tuvieran una capacitación y una preparación que no tuvieron los otros. Entonces, a veces hacen una cosa con una intención no buena con las personas que le quieren servir al Señor, y eso sirve para una bendición tan grande para esas personas que si esos jefes hubieran calculado así, no les habrían hecho ese favor. Les habrían dicho, sí, traigan ahí cualquier trabajito, y los habrían dejado ahí que fueran unos profesionales mediocres, pero eso hizo que fueran unos profesionales brillantes, más que sus compañeros en muchos casos, y lo mismo en el campo de trabajo. Entonces esto es valioso, y nosotros estuvimos 35 años en una congregación donde a una persona no se le recibía dentro de la congregación y no se le aceptaba bautismo si la persona primero no llevaba por lo menos 6 meses guardando Shabbat y acogida a todas las normas del Eterno. Y nosotros aquí nos han enseñado, no, el Shabbat es como un comodín, el Shabbat es si usted puede, y si no puede, pues es que usted es un esclavo y usted no es libre y usted no puede tomar sus decisiones y usted no puede ejercer su voluntad. Eso no es lo que me dice la Escritura, eso es lo que me dicen los hombres, los sabios. Yeshua es el sabio verdaderamente, Eloa es el sabio verdaderamente, y es el Todopoderoso. Él da una palabra y Él es el que sabe cómo librar a los justos. Esos sabios no se pueden librar ni ellos mismos, irán a librar a alguien más. Entonces, bendiciones, toda rabá.